Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Cáncer, de parte de tus guías espirituales. Te quiero muchísimo, Cáncer, te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a ver qué nos dicen las hadas y nuestros guías espirituales. El maestro Melquisedec te está diciendo que tú ya has aprendido una lección y que es momento de que avances en tu conocimiento, en lo que tú estás aprendiendo en este instante. Bueno, ve muchísimo más allá porque tienes la capacidad y el conocimiento, confía más en ti. Y las hadas te dicen que lo hagas por ti, que definitivamente pienses en ti en este momento, ya no tanto en los demás. Que si tú estás bien, bueno, los demás también estaremos bien. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo confío en mí, confío en la divinidad y avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas, mis queridos y mis queridas Cáncer, mis cangrejitos y mis cangrejitas. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes el día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar con las parejitas. Ya sabes que no importa si estás en contacto serio, que también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es muy probable que este amor no sea de ahorita nomás, que sea un amor de hace bastante tiempo. Es un amor que la verdad en este momento se siente bastante acongojado, acongojada. Es alguien que te ama mucho, así mucho, pero que se siente derrotado o derrotada, bastante desesperado y no sé, hay cierta situación que no le cuadra absolutamente para nada a tu persona especial en este instante. Tiene mucho miedo, mucho temor de perderte. La verdad es que está que piensa qué puede hacer para poder reconquistar o conquistar de nuevo a su cangrejito o su cangrejita. Es alguien que está sufriendo muchísimo en este instante. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Que se cumplan todos los sueños y deseos que ustedes han hablado, que han dicho, todos aquellos proyectos, tal vez de tener hijos, familia, empresa, casa, todo. Espera que realmente se cumplan todos esos sueños y todos esos deseos. Piensa que tú dudas mucho, que tú eres el quien está dudando demasiado. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Ahora vamos a ver qué me les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. La situación es la siguiente: hay demasiados enfrentamientos con personas del entorno de ustedes, disgustos por esa situación. Al parecer es esto lo que tiene desesperado o desesperada tu persona especial, porque la verdad parecer hay personas que no ven bien la relación que ustedes llevan en este instante y son personas que se meten mucho, pero las cartas me dicen que ustedes no deberían perder la esperanza, no deberían bajar los hombros, porque la verdad es que esta situación, si ustedes la logran controlar, podrían hacer que la relación de ustedes avance a un estadio totalmente diferente de solución de problemas, de solución de dificultades. De lo contrario, bueno, la relación estaría de para abajo y de para abajo. La cuestión es que ustedes deben ponerle límites a personas, de situaciones, actitudes que no los están beneficiando absolutamente para nada para esta relación. Es una situación que está en sus manos solucionarlo, alejar personas tóxicas, alejar circunstancias, actitudes, situaciones y avanzar si eso es lo que ustedes quieren en este instante. Te dicen los ángeles que la naturaleza te ayudará a sanar.
que te des cuenta que en cualquier relación, circunstancia o cualquier situación de enfermedad, bueno, a menos que los milagros sucedan, yo sé que sí suceden y existen definitivamente, bueno, las situaciones de tiempo, ya, de tiempo, de constancia, de amor, de cariño y de cuidados de cualquier situación de enfermedad, ya sea emocional, físico y también relacionado con la relación de ustedes. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de la relación que ustedes tienen, que ustedes logran superar la situación que están atravesando en este momento y que tal vez se les prolongue un poco en el tiempo. Podrían estar teniendo una relación muy duradera, diría yo, inclusive que algo así como que hasta que la muerte los separe, si eso es lo que ustedes quieren, si eso es lo que ustedes desean, porque me dice el tarot egipcio que la alianza de ustedes es muy próspera, que es una relación millonaria. Y si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo somos una pareja millonaria, una pareja ganadora, que valemos oro, valemos diamantes y avanzamos. O escribir: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver qué te dice los maestros ascendidos en el día de hoy. Mira, te dice que te enfoques en tus sueños, en tus proyectos, y que le pierdas el miedo al que dirán de la demás gente, que si tú quieres estar con tu persona especial, bueno, esa es tu decisión. Así el mundo se derrumbe alrededor de ustedes. Si ustedes quieren estar al lado el uno del otro, bueno, bien pueden hacerlo, fijándose bien que no se hagan daño ustedes mismos o que dañen a otras personas. Las hadas te están diciendo que es momento que ustedes desenchufen, ¿ya? Que se pierdan como el panorama de las personas, que ya no les den más a conocer, más a saber, ni qué hicieron, ni cómo hicieron, no. O sea, que tomen distancia de estas personas tóxicas que los están perjudicando en este momento o que los podrían estar perjudicando en un futuro más bien cercano, para poder mirar las cosas de una mejor manera, para poder tener un mejor panorama y tomar la mejor decisión y avanzar entre ustedes dos. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja, al parecer están en problemas y dificultades. Les envío todo mi amor, toda mi luz, muchas bendiciones y que logren avanzar, mis queridos y mis queridas de Cáncer que están en esta relación. Yo sé que ustedes pueden, si ustedes quieren, ustedes lo logran hacer, porque son unos guerreros y unas guerreras. Ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento. Vamos a ver qué me les sucede. Bueno, ¿qué me les está pasando? No saquemos conclusiones aceleradas con las primeras cartas. Bueno, ustedes al parecer están teniendo algunos problemas y dificultades, pero las cosas están a su favor en este instante. Las cosas no es que estén tan mal para ustedes, mis queridos y mis queridas amigas de Cáncer el día de hoy. Bueno, también me dicen las cartas en este momento que ustedes están, o sea, toda esta situación, por muy perjudicial que parezca, todo está a favor de ustedes. Sí, hay personas que les están haciendo la vida de cuadritos a ustedes, pero yo les digo que todo tiende a solucionar y solucionar a favor de ustedes. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano. La situación es la siguiente: van a haber avances con relación al problema de dificultad que ustedes tengan. Van a tener avances, las cosas van a comenzar a mejorar, pero mira, hay ciertas personas que no son muy fieles, con ustedes, que no son muy leales, que parece que sí, pero que realmente no son tan leales con lo que les dicen o con lo que les están hablando en este momento. Mira, también me dicen las cartas que debes soltarte de ciertas personas, circunstancias o costumbres o ciertas actitudes que no te están beneficiando absolutamente para nada, y que tienes que tomar tus propias decisiones, que es el momento de cortar cordones umbilicales o cuerdas con personas
con las que de pronto tú has estado contando y que sin ellos tú no actúas. Bueno, este es el momento. Te dicen los ángeles que hallarás lo perdido, o sea, la tranquilidad, la paz, el sosiego que tal vez tú hayas perdido en determinado momento, o dinero o alguna cosa, algo que tú hayas perdido, no importa si es físico, emocional o espiritual que tú hayas perdido. Bueno, llegó tu momento de que lo recuperes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Que hay cierta demora en una situación que tú estás esperando que se resuelva para ti a tu favor. Bueno, eso está un poco demorado porque hay obstáculos en el camino. Entonces fíjate bien si hay cosas que tienes que hacer o trámites que tienes que realizar para que esto se acelere un poquito más en tu vida. Vamos a ver qué te dice los maestros ascendidos el día de hoy. Que tu conciencia se está expandiendo y que tú estás entendiendo cuál es la conexión entre las cosas, y eso te beneficia muchísimo en todos los aspectos de tu vida. Y las hadas por último te dicen que perdones, especialmente a ti mismo, a ti misma, porque la verdad te estás dando muy duro, estás siendo muy duro contigo y eso no te está beneficiando absolutamente para nada. Y también que perdones a otras personas en la medida que tú lo puedas hacer. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo me perdono y yo crezco y yo creo en mí, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con las personas que están preguntando en esta ocasión por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy con respecto a su economía. Bueno, saliendo de problemas y dificultades, ustedes, mis queridos amigos y amigas, de cualquier situación económica que ustedes hayan estado queriendo padecer, bueno, las cosas se comienzan a aclarar y ustedes a cumplir todos sus deseos. Pero me dicen también las cartas que tienes que ser prudente. Bueno, en lo que hablas, en lo que dices, comentas con los demás, ya sea, bueno, también relacione a trabajo, e inversiones o también cuestiones de estudio, y que también te midas en lo que estás gastando en estos días. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Bueno, te están diciendo que vas a comenzar a cosechar aquello que tú has sembrado, vas a comenzar a cosechar, ya sea positivo o negativo. Ya llegó tu momento, muy seguramente sea algo positivo, muy positivo. Bueno, te dicen las tarot egipcio que es momento de actuar, que es momento de ya tomar cierta decisión que estás aplazando demasiado. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos en el día de hoy. Te dicen que tú ya sabes la respuesta, que confía en ti, en tu intuición, en lo que tú ya sabes. Eso es, por ahí es. Y las hadas te dicen, te recuerdan que solo somos polvo de estrellas, que no te estreses tanto, que no te preocupes tanto, sí, sigue trabajando, pero que no se convierta el estudio, el trabajo, el dinero en el centro de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Cáncer, y te espero en una próxima oportunidad.